estar la primera vez que vinieron a Mérida los Pericos, que son una banda bestial argentina, por suerte y de casualidad también, porque el animador oficial, que era el locutor estelar de 92 para se enfermó. Y buscaron al chamo nuevo, el que está empezando. Yo me acuerdo que en esa época yo tenía 22, 23 añitos. Y me tocó asumir la responsabilidad. Yo, claro que lo hago. Tener, o sea, actitud, ¿no? Bola. Con Lourdes, imagínate. Bien, completamente. Y agarré el micrófono y presenté a los Pericos. Y los conocí, estuve en backstage con ellos y me encantó. Esa fue la primera experiencia. Y de los más importantes, así que yo decía, no puedo creerlo, Maná. Maná, cuando vino a Mérida, tuve la suerte de estar con ellos, de compartir una que otra palabra, no fue mucho que era que la seguridad era... Y Hombre G. Mayor reto y mayor orgullo de Jairo Duarte. Mira, para los que estamos en Venezuela, para mí ha sido un reto no irme. He coqueteado con la idea 1000 veces. Fíjate, Jairo, que yo me vine a hacer una diligencia. Tenía que venir para acá, firmar, irme. Estos días estuve con Alexander Bustamante de la rama, yo le pregunto sobre la inteligencia artificial. Yo creo, me dice Alexander, en el fútbol se perdió la emoción con el VAR del fútbol. Entonces yo, en el momento el VAR del fútbol, yo estaba pensando en el VAR donde se echan los palos. Yo soy un defensor del VAR de echan los palos y del Video Assistant Referee. Para mí llegó para bien. Yo sí lo defiendo, sí comparto que le quitó cierto, sobre todo al principio que va a hacer la adaptación, le quitó cierta emoción y cierta humanidad, para ser claro, ¿no? Al fútbol. Estamos por acá, en este día, con Jairo Duarte. Jairo Duarte, por acá conectado, conectadísimo. ¿Cómo va todo, Jairo? Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Claro que sí, te escucho espectacular. Genial, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenísimo. Oye, excelente. Gracias por atender a esa invitación hoy en nuestro podcast, Jairo. Gracias, de verdad. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco hoy. De todo un poco. Tranquilo. Vengo de hablar una hora en YouTube, donde por cierto hablo de ti, entre otras cosas, hablo con gente y todo. Correcto. Así que bueno, va a ser genial porque vamos a interactuar de manera interesante. Así es. Bueno, Jairo, vamos a comenzar este podcast hoy, este en vivo, con una meditación, Jairo. Vamos a hacer una meditación, si te parece. ¿Ok? Vamos a hacer una meditación y vamos a cerrar los ojos, Jairo. Cerramos los ojos, ¿verdad? Respiramos por la nariz, botamos por la boca. Entonces, vamos a hacer esa meditación de gratitud, sentir la gratitud. Repite conmigo, siento la gratitud. Siento la gratitud. Soy montaña. Soy montaña. Soy paz. Soy paz. Soy salud. Soy salud. Soy amor. Soy amor. Soy de Estudiantes de Mérida. Fútbol. ¿Quieres que me mate? Está bien, ahora sí vamos a... Mira, ¿cómo está el Deportivo Táchira? Bueno, ya ganamos 4-1 a Radio Zuliano en Copa Venezuela y el sábado 4-1 le metió Táchira al Rayo. Bien. Cuarto de final y el sábado le toca con Anzoátegui en San Cristóbal. Ahí van, le empató Caracas el clásico el sábado en el Olímpico. Íbamos ganando un partido ya resuelto y los cambios terribles el flaco hicieron que casi perdiéramos. Nos empató Caracas, casi perdemos. Terminamos viendo la hora, pero bueno, ahí vamos. Epa, Jairo, pero no he visto la franela de hoy. ¿Cuál es la franela de hoy? No, es una franela, es una marca que yo tengo de... Siempre tiene AC/DC o The Doors. Pero hoy no, es Gen X que es mi generación, no la tuya, porque tú eres muy chamo, tú eres millennial, a toda banda. Pero yo sí soy Gen X, que somos ya los cincuentones. Mire, no, tú sabes que mi papá siempre dice, tiempo es oro con Henry Altuve. ¿Usted se acuerda de Henry Altuve? Me suena. Le suena. Bueno, así dice él, pero yo no me acuerdo, pero así dice él. Bueno, Jairo, el locutor, influencer, melómano, comentarista deportivo. Bueno, comentarista deportivo también seguimos en eso, más o menos, así, medio. Bueno, más o menos.
Está bien. Bueno, la radio como escuela, ¿cómo empezó eso, Jairo? ¿Cómo fue ese boom? ¿Cómo fue que te embadurnaste en el lodo de la radio? Mira, Simón, fue accidental, fue netamente accidental. Yo no sabía, a ver, es como algo que tenía oculto, de esos talentos, ese interés que está oculto, y lo descubro accidentalmente. Bien oculto porque yo vengo de una familia de comunicadores sociales. Mi papá es periodista, tengo tíos locutores, siempre han estado vinculados al tema de los medios de comunicación en San Cristóbal. Y yo de pequeño siempre acompañé a mi papá a sus programas de radio. Él trabajaba para una radio que se llama Radio Táchira, de las radios más antiguas, no solamente de Táchira, de Venezuela. Una de las primeras radios que salieron en Venezuela, te estoy hablando a mediados de los años 50, ¿no? Del siglo pasado. En esta emisora mi papá trabajaba en un programa deportivo junto a Manolo Dávila, jugador deportivo de toda la vida. Él era el periodista de ese programa deportivo y todas las noches él tenía que estar ahí a las 8 de la noche en esa emisora y yo lo acompañaba siendo un niño de O sea 8. que tú tienes un linaje de comunicación social. Y decido venirme a vivir a Mérida, que es la ciudad donde vivo actualmente, y te estoy hablando que eso fue en el año 92, ya tengo 33 años viviendo en Mérida, Bueno, porque me vengo a estudiar no comunicación, que para esa época no existía, ni nada que tuviese que ver con esa rama, sino me vengo a estudiar medicina, y quedo en la facultad de medicina, y me vengo a estudiar medicina para ser médico. Diga, Empiezo a estudiar medicina, que eso es mi carrera de medicina normal, voy avanzando, cuando ya estoy en tercer año de medicina, mientras el segundo año todavía, el segundo año de medicina está a punto de pasar a tercero, nos dicen que en tercer año necesitamos un estetoscopio. Había que buscar un estetoscopio porque íbamos a ver ya semiología. Entonces, bueno, ya me estoy preparando, voy a buscar presupuesto. Caro, era caro, siguen siendo caros los Littmann, estos que son los mejores. Y yo no tenía la plata y bueno, me dije a mis papás, oye, necesito un estetoscopio, vamos a ver si, bueno, ¿cómo hacemos? Que vale caro. Bueno, en ese interín estoy. Y resulta que yo tengo una novia, en ese momento ella tenía un carro y en el carro siempre escuchábamos la radio y una noche que fuimos a comer hamburguesas, ponemos un programa que se transmitía, tal vez tú no lo conociste, un programa que se llamaba Tu Graffiti en Globo, en Radio Globo 94.3, te estoy hablando del año 97. Y había un programa muy exitoso entre los chamos de esa época que se llamaba Tu Graffiti en Globo. ¿De qué iba el programa? Era un programa juvenil, los viernes, lo transmitían los viernes en la noche únicamente, donde la gente llamaba por teléfono al estudio y decía una frase. Por ejemplo, Simón, si es una chama que estaba pendiente contigo, gran sensación del programa. Todos los chamos tienen que ver con el programa. Resulta que estos locutores de repente anuncian, atención que tenemos un premio. Vamos a hacer un concurso porque tenemos un estetoscopio Littmann que se lo puede llevar a algún estudiante de medicina y gana un concurso que vamos a hacer aquí en este momento. Yo recuerdo que no lo pensé, prendí el carro, vamos, nos fuimos para la emisora. Esta emisora queda en el Parque Las Madres, frente al Parque Las Madres, Avenida Urdaneta, te ubicas, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, llegamos, yo me meto corriendo, ya habían llegado como 8 chamos estudiantes de medicina más, el programa tenía mucha audiencia y entramos al estudio y nos dicen los locutores, ¿cómo están? Ustedes están participando y efectivamente sacan así una caja del estetoscopio Littmann, bellísimo. Yo, ay, Dios mío, como yo lo quiero. Ajá, el concurso, muy fácil. Tiene que contar chistes y el que más nos haga reír se gana el estetoscopio. Yo dije, "Ay, papá, esto es mío". ay, ay, ay. A uno de los que estaba participando a contar chistes. Cuando me toca a mí, bueno, gané de calle, o sea, gané pero sobrado, o sea, me puse a contar unos chistes, yo de verdad que se me daban. Yo era el payaso en mi salón en ese momento, siempre he sido el payaso, pero entonces me dediqué y lo hice tan bien que una vez gano el estetoscopio, no, gané, me gano el estetoscopio, y yo, ay, resolví el estetoscopio. Cuando estoy saliendo, cuando me estoy yendo, el director de la emisora, Tuto López, el periodista Tuto López, Carlos Páez Jr., que es una grabación, me dicen, chamo, ven acá. Me llaman, ¿no? ¿Estás apurado? Me dice yo, no. ¿Por qué no te esperas un momento? No, que tengo a mi novia. No, dile que venga, pero espérate un momento que queremos hablar contigo algo. Y le digo a mi novia, ¿qué pasa? Esperamos, terminó el programa. Cuando termina el programa, me dice el Tuto y Carlos Páez, coño, chamo, usted tiene talento. Ah, digo, me dicen así, talento. Coño, fue genial como hiciste los chistes, como nos hiciste reír a todos. ¿A ti no te gustaría venir los viernes un ratico y cuenta chistes? Y yo, coño,
Yo, bueno, los viernes no hago nada, de estar ahí por ahí aburrido, pues sí, le dije yo, puedo venir, dale, ven, ven. Y así lo estuve haciendo por 3 programas, 3 fines, 3 viernes. Fui con Tachi. Después del tercer viernes, ya formalmente me dicen ellos, mira, Jairo, tú de verdad eres bueno para la radio. No te han dado cuenta o no quieres vernos, pero sabemos que estudias medicina. No, no, pero lo mío es la medicina. No, no, no. Te vamos a decir algo, me dice. Ahorita la Universidad Central de Venezuela va a hacer un examen para certificar a los locutores. Ese examen es muy importante porque es certificado para poder trabajar en radio. Deberías presentarlo, porque si pasas ese examen, te vamos a dar trabajo acá. Cuando me dice la palabra trabajo, a mí me llama la atención porque, bueno, pues una entrada, coño, mi papá es jodido, pues, yo no una familia acomodada, entonces, coño, los gastos de un estudiante en otra ciudad son jodidos. Entonces yo le dije, pues me atrás sí, te podemos dar un programa y ese programa tú lo puedes comercializar y ganas dinero. Además, tienes una carrera, aparte de la medicina, tienes algo más ahí con respecto a la radio. Está mal. Y yo digo, pues sí lo voy a hacer. ¿Cuándo es el examen? El examen es en diciembre, y fue en 1995, o sea, ahorita en diciembre cumplo 30 años de presentar ese examen. Lo van a presentar en San Cristóbal, en la Escuela de Comunicación Social de la UNA, en San Cristóbal, pero está avalado por la UCB. Y yo, ok, voy a hacerlo. Y me preparé por un curso que está dictando Oscar Ramírez y Luis Gerardo Luengo, autores que yo he admirado toda la vida, ya son mayores que yo, y hago ese curso, un curso muy, muy básico para prepararnos para el examen. Mira, Simón, fui a hacer el examen, un examen largo, todo el día presentando, tenía una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica eran más de 100 preguntas, cultura general, de toda vaina. Para la época en que Venezuela, de verdad, para que tú tuvieras un certificado de locución, no era porque, ay, a mí me gusta la radio, y yo, no, no, no. Y ya. Oral, la parte práctica, me hicieron vocalización, dicción, cómo hablar, aprobado, pasé mi examen. Bueno, me vengo yo a San Cristóbal con mi examen aprobado y le tomo la palabra a los amigos de Radio Globo. Le digo, mira, aquí está, para hacer el examen, denme mi trabajo. Perfecto. Van a comenzar los sábados, en la tarde. Invéntate un programa de 2 a 6 de la tarde los sábados. Y ahí tienes un programa para que vendas cuñas y ganes plata. Yo, genial. Y ahí arrancó mi primer programa que se llamó Fuera de Rutina, se llamaba. Y era un programa de concurso, no era de broma, poníamos música, la música, bueno, estaba de moda el general, imagínate, con las canciones bien, Pero bien buenas. eso fue en Hot. No, Radio Globo 94.3, Radio Globo. que hoy en día es Ben FM. Ella después fue Rumba, después de Globo fue Rumba, y después Rumba fue Ben FM. Todavía está ahí, Ben FM 94.3. Oye, Jairo, bueno, de lo que yo recuerdo de los años 90, de aquella parada de la mañana que estuvo, ¿qué momentos, qué compañeros, qué te dejaron en esa parada? Porque usted en una sola pregunta me llevó, me llevó todo el programa. No, Eso es lo importante también del storytelling, de contar esa historia tan fluidamente que usted lo hace y que tanta gente que quiere comunicar actualmente tiene que aprender a hilar las historias, ¿no? Y esa parada de la mañana. bueno, la parada es consecuencia, sí, la parada es consecuencia de todo esto. Y la parada, ya que tú me haces una pregunta tan trascendental como ¿qué Ah. significó? Bueno, imagínate. La parada surge porque yo empiezo a trabajar en Globo. O sea, fíjate que una historia lleva a la otra. Empiezo mi programa los sábados, me va tan bien que me dicen, pero, chamo, tú eres tan bueno, me dice, tú lo haces tan bien, que queremos ofrecerte un programa ya entre semanas, de lunes a viernes. Y hacerte un programa para que, pero yo ya va, pero yo, mi clase de medicina, ya empecé a ir al hospital, ¿cómo hacemos? Entonces me dice, no, 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 en las noches, de 6 de la tarde a 10 de la noche, 4 horas. Y yo, bueno, pues ahí puedo meter más cuñas, me puedo ir mejor. Y yo, bueno, vamos a darle. Y me pongo a hacer un programa que se llamaba Frecuencia Nocturna, fue el nombre que le puse a ese programa. Y ahí sí ese programa duró bastante, ese programa duró cerca de 2 años, todas las noches, y ¿qué me sirvió a mí eso? Más allá de lo que ganar o no ganar plata, porque realmente no fue que vendí mucho, no lo comercialicé mucho, tenía uno que otro cliente que me servían para comer hamburguesas, para ir al cine, lo básico. Pero me sirvió de escuela, me sirvió de entrenamiento para saber cómo preparar un programa, cómo producir, cómo dirigirme, cómo manejar un micrófono, cómo salir al aire, todo lo que significaba la radio, que eso no, mira, eso no hay universidad para eso se vive practicando, eso se aprende en la práctica. Estando ahí, un día recibo una llamada de la que era la mejor emisora en ese momento en Mérida, que era 92.3, donde están esos locutores que yo admiraba. Me sorprendió una llamada del dueño de 92.3 que me dice,
nos gustaría ofrecerte para que te vengas a nuestra emisora. Oye, ustedes son palabras mayores. Ahí tomo la decisión de dar ese salto. Me retiro de 94, agradecido siempre con la autora Norma Carnevale, que en paz descanse, que era la dueña de la emisora. No era el director, su ex cuñado, pero la dueña era la autora Norma. Y me voy a 92.3. Me dan un programa en las noches. Ese programa se llamaba No Me Pares, pero no eran 4 horas, eran 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Y el programa, pues, ya estoy en una emisora que ya era otro nivel, ya había más audiencia, había más ventas. Y mira, Simón, me empecé también que en ese justo momento ocurre un fenómeno en las radios a nivel mundial, pero en Venezuela entra durísimo, a través de lo que está haciendo Eli Bravo y Luis Chatén en Caracas. Luis Chatén en la Mega tenía el bus de la Mega, perdón, Eli Bravo, y Luis Chatén tenía en 92.9 de tu FM el monstruo de la mañana. Y me dicen, 90.3 Ya que nosotros. tú hablas, Jairo, ya que tú hablas de Luis Chatén, que te iba a mencionar Luis Chatén, ¿cómo tú diferenciarías Jairo Duarte a Luis Chatén? Bueno, sí, sí, o sea, ojo, voy a aclarar eso, porque fíjate que ahí viene la propuesta. Me dicen, necesitamos hacer un morning show en 90.3. Invéntate un programa ya para las mañanas, de 6 a 10. Ya eso eran palabras mayores. Ya eso era un programa de alta facturación o prime time, desafío en las mañanas, era un reto profesionalmente hablando. Yo ya venía con un recorrido, porque fíjate, del 95 al 97 habían pasado 2 años de estar en Radio Globo a brincar a 92.3, que porque la parada nace en octubre del 97. Y yo acepto el desafío compartiendo mis clases en el hospital. Me iba volviendo loco porque salía en la radio para el hospital para la radio. Y empiezo a hacer, inventamos la parada de la mañana. Para desarrollar la parada de la mañana, sí me montaron un productor fijo que es el George Colmenares, que fue la mente creativa de las radionovelas, Ratube, La Niñito, todo eso lo escribía George. Y yo tuve que volverme versátil en el tema de las voces, de hacer voces y la velocidad del programa. Para eso, ya que aquí viene la respuesta a tu pregunta, tuve que ir a Caracas. Para esa época no había el streaming, que yo pueda escuchar una emisora. Yo ahorita puedo escuchar una emisora de cualquier parte del mundo en vivo. A esa época no. Para yo poder escuchar qué estaban haciendo en Caracas, tuve que irme por 2 semanas, meterme en Caracas, escuchar, encerrado en un cuarto de un apartamento de unos tíos que me recibieron, me encerré con un radio, escuchar a Chatén, a Libravo, a la Sola de la Noche. Y de ahí, más que imitar, entendí por dónde debía ir el programa. Entonces, sí hay una influencia importante de lo que hacía Chatén, que sí busqué tener ese nivel del programa Chatén. Yo dije, bueno, es lo que queremos hacer en Mérida. Entonces había una influencia directa de Chatén, indiscutiblemente. No tanto en hablar, porque Chatén tiene una manera muy particular tenía una manera de hacer el monstruo de la mañana, pero sí en las secciones, en el estilo, de ahí vino que me decían el Chatén de Mérida, Chatén Gocho, porque había una influencia inevitablemente, como había del Chatén la influencia de Libravo. Libravo fue como el fundador de todo esto, y también algunos me comparaban con el Libravo, pero era la línea de la locución. Acuérdate que yo viví el cambio del cambiar el locutor tradicional, que era el locutor de voz gruesa. Aquí estamos con más. El tipo, ¿sabes? Música, yo no. Qué divino poder escucharte. A cambiar al locutor que te habla rápido, el locutor versátil. No era la voz, era lo que decías, el contenido. Ese era el cambio que tuvimos que asumir. Y mira, Simón, el programa pegó, se volvió un éxito. Wow. Ahora, Jairo, esa transición entre la radio y el algoritmo, ¿qué tú ves? ¿Cómo fue esa migración hacia ahí, de tu experiencia en la radio, de estar a esta era de TikTok, de Instagram? ¿Qué ves tú? ¿Cómo ha sido esa migración? ¿Cuál es Bueno, el mayor reto? ha dado un salto, Simón, ya te voy a decir de qué, del 97 al 2020. 20 años, 20 y pico de años. Se dice. Sí, 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 sí. Estamos hablando de que yo celebré, estando en la Mega, hace poco yo celebré los 25 años de la parada, porque seguía haciendo la parada. O sea, un programa que tenía 25 años al aire, en distintas facetas, en distintas emisoras, con distintos y compañeros, pero al fin y al cabo que era mi marca, la parada. Y fue cuando tomé la decisión de soltarlo, decirle, "No, yo le agradezco a la parada todo lo que me dio, pero ya". Porque la parada es un programa, claro, de los 90, que estaba chocando con todo lo que está, de lo que tú me dices, lo que está ocurriendo con el tema de los algoritmos, el tema de las plataformas digitales. Y en medio de buscar adaptarnos, hacer la adaptación a la radio, decidí, ya, no más la parada, lo despedimos.
programa súper emotivo, lloramos, bueno, una cantidad de oyentes de todo el mundo que crecieron escuchando el programa, que dicen que, bueno, fue revelador, fue todo lo que vivimos en esa despedida en la Mega, y decido lanzarme con un nuevo programa, se llama Radio Duarte, más adaptado a todo esto. Y llegó el momento, Simón, a propósito de tu pregunta, en que me empecé a dar cuenta de algo. Te estoy hablando del año 2023. 23, sí, correcto, año 2023, hace 2 años. Fíjate el salto que me estás preguntando. ¿Cuándo me di cuenta? En el 2023. ¿Qué me di cuenta, Simón? Me di cuenta de que la radio había perdido la magia de lo que significó y le dio ese carácter por muchos años, por tantos años, por lo que está ocurriendo con las plataformas digitales, por lo que ofrece la plataforma digital y por las nuevas generaciones. Esto se nota más en la radio juvenil, porque la radio tradicional, popular o adulto contemporáneo todavía tiene un oyente que te pone la radio. Pero las nuevas generaciones, y yo lo puedo entender bien porque tengo 2 hijos, uno de 17 y uno de 13, que no escuchan radio, ni a él ni sus amigos. Para ellos la radio es un aparato de los abuelitos. No estoy exagerando. Es un aparato de los abuelitos. Entonces, pretender una radio juvenil que los chamos del colegio te pongan como ponían la parada, que se montan al carro y ponían la parada, que llevan unos audífonos escuchando la parada, es mentira, no lo van a hacer. Ellos tienen todas estas plataformas para el contenido, los podcasts, todo lo que está ocurriendo. Me di cuenta al aire que no estaba teniendo audiencia. Me di cuenta que comercialmente había perdido fuerza la venta. El mensaje me estaba llegando. Y no está llegando porque la gente en este momento consume este tipo de productos. Fíjate. La radio, yo lo decía ahorita en el directo de YouTube. Ahorita estuve haciendo una hora de YouTube conectado con gente de todas partes del mundo. Argentinos, mexicanos, españoles, en Miami, muchísima gente de Costa Rica, Puerto Rico. Y yo les decía a ellos, cuando yo hacía radio, yo recuerdo que mi programa La Parada fue tan exitoso que empezaron a sacarlo en vivo para San Cristóbal, para otra ciudad. Eso era inimaginable. Cuando yo salía al aire y sabía que me estaban escuchando en Mérida y aparte en San Cristóbal, nosotros decíamos, esto es una locura. Nos están escuchando en otra ciudad porque no había los streaming, no existían los streaming. ¿Qué San Cristóbal? Era mágico para nosotros. Hoy en día, pensar que yo voy a comunicarme para salir al aire, para que me escuchen solo en el radio, en el perímetro de Mérida, no tiene sentido cuando puedes interactuar con gente de cualquier parte del mundo en tiempo real, como lo estamos haciendo nosotros, con gente que se puede conectar o que lo puede ver en diferido. Y otra cosa que ocurrió con la radio es que la radio te obliga, y había esa concepción terrible de que esto que estamos haciendo nosotros como una especie de programa, esta interacción, si en la radio tú no lo escuchabas en vivo, te lo perdiste y no supiste qué pasó. Entonces tú tenías que estar sometido. Simón va a entrevistar a Jairo a las 10 de la mañana. Tengo que conectarme a esa hora porque si no me lo pierdes. Tarde, pues no sé qué hablar. Hoy en día en las plataformas digitales, un chamo, tú no le puedes decir, mira, me tienes que escuchar en vivo. Chico, tú grábalo como lo estamos haciendo ahorita. Lo colgaremos en nuestro feed y el que lo quiera escuchar, lo escucha. Te voy a preguntar eso, toda esa parte de la parada, todo ese material, ¿tú tienes alguna grabación? Porque yo estuve buscando y buscando y buscando y buscando de la parada de la 92 y oye, no quedó como que rastro. Nada. Guiones los tuve guardados por mucho tiempo, pero después se volvieron nido de chiripas prácticamente, porque eran carpetas y carpetas de hojas de papel escritas a mano, letra de George, una cosa mágica, porque era así, o sea, el guión era algo así, venían unas hojas escritas y uno leía de ahí. De eso no puedo guardar nada porque es papel que más bien me está estorbando. Yo cargaba eso parecía, era un archivero, imagínate. Yo entonces un archivador, y guardar eso me ocupaba espacio, era incómodo, la humedad, no había las memorias de cubro. Pero lo más triste es que las radios lamentablemente no tienen mucho registro de esto, porque la única manera de guardarlo era o en minidisc, que ya no existen aparatos para reproducirlo, existen es una reliquia, o DVDs, que lo graban en DVDs o Blu-ray, ¿no? O sea, que lo podías guardar y pocos lo tienen, no existe la memoria. Ahí yo tengo registro, pero de las versiones de la parada más reciente. Sí, tengo algunas cosas por allá en YouTube, algunas radionovelas, pero te estoy hablando de hace 5 años, 4 o 5 años. Sí, muy Pero bueno. si tú recuerdas de esa etapa que yo digo que fue la etapa dorada de la parada, año 99, 2000, que fue cuando estamos en Eso el era lo que prime. estaba buscando y no conseguí nada. No, ni yo. Ni siquiera yo tengo, ni siquiera yo, lamentablemente. Lo recuerdo Ah, que están gracias.
Sí, mira, Jairo, de la escena musical, para ti, ¿cuál es el momento más importante de la escena musical que tú recuerdes, que tú digas, oye, ese momento es clave? Que lo haya vivido yo, que lo haya presentado algo, haya tenido contacto. Claro, claro. Mira, para mí yo tuve la suerte, siendo melómano como lo soy, tuve la suerte a través de la radio de conocer artistas, bandas que eran nuestras favoritas. O sea, tuve esa ventaja. O sea, tuve la suerte, por ejemplo, de presentar la primera vez que vinieron a Mérida Los Pericos, que son una banda, bueno, una banda bestial argentina, y en aquel momento estaban súper montados, y yo tuve que ser, por suerte y de casualidad también, porque el animador oficial, que era el locutor eh, estelar de 92 para esa época, Waldemar Molina, se enfermó y buscaron al chamo nuevo, el que estaba empezando. Yo estoy hablando que en esa época yo tenía 22, 23 añitos y me tocó asumir la responsabilidad. Y me preguntaron, ¿pero si lo haces? Yo, claro que lo hago, que es tener, o sea, actitud, ¿no? Bola. Sí lo hago. Pero estar seguro de un objetivo fue Festejo Lourdes, imagínate, Festejo Lourdes lleno, lleno completamente. Y agarré el micrófono y presenté a los Pericos. Y los conocí, estuve en backstage con ellos y me encantó. Esa fue la primera experiencia. Y de los más importantes, así que yo decía, no puedo creerlo, Maná. Maná, cuando vino a Mérida, tuve la suerte de estar con ellos, de compartir una que otra palabra. No fue mucho, porque era que la seguridad era hasta fastidiosa. Y Hombre G, que es mi banda favorita con la que yo crecí, aprendí a tocar guitarra, canté sus canciones. Tuve la dicha en 2005, por cierto, de presentarlos aquí en Mérida, y los tipos que estuvieron como 3, 4 días aquí en Mérida salían a rumbear de Clover, los llevaban para acá, para allá, y yo andaba con ellos y hablé con David Summers, de hablar así como estoy hablando contigo, de echar cuento, comiendo en una comida, una cena, hablar con él, que le pregunté, ¿cuál es tu equipo favorito? Me dice, el Atlético de Madrid, fanático del Atlético de Madrid. Mira, hablando de, vamos a hablar de tecnología, rapidito, porque bueno, sé que el tiempo es oro, como dice mi papá, y bueno, mira, hablando de tecnología, tú sabes que en estos días estuve con Alexander Bustamante de la Rama Dorada haciendo el podcast, y no sé Sí, si lo conoces, por supuesto, y estuvimos hablando casualmente estuvimos hablando de fútbol, ¿no? Y entonces él me dice, oye, yo le pregunto sobre la inteligencia artificial, y entonces él me dice, oye, pero lo que pasa, hay un problema con respecto a eso. Entonces me habla yo creo, me dice Alexander, yo creo que en el fútbol se perdió la emoción que pasa con el VAR del fútbol. Entonces yo en el momento el VAR el VAR, yo estaba pensando en el VAR donde se echan el palo y esa cosa. Después el chat GPT fue el que me aclara. No, señor, el VAR del fútbol es el sistema de, bueno, ya un aficionado acá que pueda tener otra apreciación sobre eso, me gustaría, Jairo, tenerla. Mira, fíjate que yo soy un defensor del bar de Chanos Palos y del bar De los dos. el video assistant referee, que es de las iniciales del bar. Para mí llegó para bien. Yo sí lo defiendo, sí comparto que le quitó cierto, sobre todo al principio que ha costado hacer la adaptación, le quitó cierta emoción y cierta humanidad, para ser claro, ¿no? Al fútbol. Creo que lo que hace grande al fútbol, lo que hace genial al fútbol es que es un deporte muy humano. Hola, Scioli, ¿cómo estás? Scioli es una gran, gran amiga que, por cierto, está allá en Miami, donde estás tú, Simón. Sí. Scioli, este es el pana que si tú necesitas alquilar, comprar, vender apartamento, casa, terreno, locales Es el comerciales, propio. él es el propio. Scioli es profesora de primaria. Qué Miami, bueno. que es una gran, gran amiga, me ayuda a la producción de mis podcasts. Mira, Simón, el bar para mí sí llegó para ayudar. El bar llegó para hacerlo El más justo, barco pequeña. más pequeño, como es pequeña, para hacerlo más justo. ¿Sabes por qué? Porque en medio de su humanidad del fútbol, que era muy humano, por todas las emociones, lamentablemente, como los humanos, podía ser también injusto por errores, por el error humano. O sea, el error humano, que forma parte de nuestra vida, también era parte del fútbol. Entonces, había mucho, ya el error estaba prevaleciendo sobre el mismo deporte. El error de un árbitro y además que el fútbol, en la medida que, eso fue otro elemento que influyó, el fútbol que vemos, por ejemplo, tú ves un resumen del Mundial de México 70,
y parece que es cámara lenta. Y no es la toma, no, es que el fútbol era lento. Era un fútbol diferente a la velocidad que se juega el fútbol ahorita. Y eso le terminó pasando factura a los Jairo, árbitros. Magallanes o Leones. Yo, magallanero a tres bandas. Yo también, pero no veo mucho, Bueno, no soy muy fanático. Pero claro que para nosotros los gochos de béisbol es como, lo vemos ahí, ¿no? Nosotros pues somos más fútbol. Pero no, mi papá yo me arrepiento. Y me parece que llegó para hacer más justo el fútbol. Lo han ido mejorando, todavía tiene errores, pero uno agradece cuando hay una cosa que no vio el árbitro, entonces el VAR ayuda y dice, bueno, se hizo justicia. Así incluso te afecta, porque el VAR a veces afecta a tu equipo. Y me doy, coño, qué rabia, pero está bien. ¿la inteligencia artificial es una amenaza o es una ayuda? Ahorita no estoy tan de acuerdo en que no vaya a la universidad. No, yo pienso que lo que hay que darle la vuelta. O sea, es verdad lo que está haciendo la inteligencia. Los asesores tienen un trabajo espectacular, los que asesoran para los consejeros de carrera. Yo creo que tienen un trabajo. Claro, pero mira lo siguiente. Donde pienso yo que hay que darle la vuelta. Si la universidad pretende, y aquí el desafío está en las universidades, en las carreras. Yo creo que ya están haciendo, además en otros países ya no entendieron, están haciendo el ajuste. Si en las universidades tú vas a seguir dando un pensum para enseñar a chamo, pasar por un proceso para hacer que te lo hace una inteligencia artificial, así, eso es un error. O sea, estás perdiendo tiempo. Creo que la universidad lo que tiene que enseñar es al estudiante cómo aprovechar la inteligencia artificial, cómo volverte una persona versátil en aprovechar esa herramienta para lo que puedes hacer. Y ahí está el punto. Correctamente. Amenaza, bueno, sí, dice, y lo sí lo ha dicho. Ingreso universal. ¿Qué opinas, Jairo, del ingreso único, universal único? Como que se está hablando de todas esas Sí, cuestiones y entonces como que, porque como... parece que mira, tú no debes saber bien, que a los venezolanos nos toquen la tecla socialismo, ya solo la palabra uno hace, ay, Dios mío. Ay, Nosotros podemos escribir una enciclopedia de lo que es esa oferta socialista de las cosas y cómo termina mal. Yo mira, siempre doy el ejemplo. en estos 3 años que viene, futuro, un libro, otro show, ¿qué tienes en mente, Jairo? Pues mira, ahorita estoy muy metido con esto de las plataformas, estoy haciendo directos todos los días en YouTube, hago los Estás fines de semana. aplicadito. Estás aplicadito. Y le agarro un gusto enorme y bueno, Scioli es una de las que siempre me acompaña y ya veo que es caraquista. Fíjate que yo estoy ahorita disciplinado con esto que tú me estás diciendo y estoy apuntando a tecnológicamente porque lo que nos limita a uno a veces lamentablemente es la tecnología para este tipo de cosas, pero hoy voy poco a poco. Estoy tras una cámara que necesito más algunas herramientas para poder hacer el del directo de YouTube un programa más formal con elementos que me acompañen, audiovisuales que ayuden a hacerlo más. Y el live de TikTok que lo estoy haciendo los fines de semana, estoy pensando hacer un diario, programa de live de TikTok en las noches que sí es musical, pura música. Pero para eso necesito las herramientas porque estoy haciéndolo con una cornetica que tiene muy buen sonido y lo pego. Entonces, con el micrófono, ¿qué hago? Los vecinos están que me corren del edificio. Los vi organizados porque suena duro. Pero entonces tengo que llevarlo una cosa para que no haga ruido y lo escucho por audífono. Y a corto plazo es eso, perfeccionar esos dos espacios, en la mañana por YouTube, en las noches por TikTok. Hay una oferta de circuito líder a nivel nacional, de un streaming por YouTube también, pero está ahí. Ellos están haciendo la adaptación. Vamos a ver si lo logran. Yo estoy aquí. Mayor reto y mayor orgullo de Jairo Duarte. Mira, para los que estamos en Venezuela, para mí ha sido un reto no irme. He coqueteado con la idea 1000 veces, como, bueno, tú estás en otro país, Scioli, fíjate, está en otro país. Lo normal parece mentira, terminó siendo irse. Lo anormal es como mucha gente me dice, ¿tú por qué no te fuiste? Bueno, fue un reto que hablé con mi esposa en un momento. Fíjate, Jairo, que yo vine a hacer una diligencia, nada más. Vine a hacer una diligencia que tenía que hacer porque había una compra en Panamá que estábamos haciendo de un local, tenía que venir para acá, firmar, irme. Salió una oportunidad, yo me puse a revisar los números de la empresa, papá, y yo dije, ya va, pero aquí hay algo que no, aquí hay algo que no. Y casualmente, o sea, extraño Mérida y de verdad pero
pero son circunstancias de la vida, ¿no? Y bueno, Jairo, ahora, el mayor orgullo de Jairo Duarte. Mira, suena cliché, pero sí, sí estoy orgulloso. Lo viví ahorita, ver a mi chamo saliendo de bachillerato, bien sanito, formadito, bello como es inteligente y va para adelante. Eso, mira, no hay palabras. O sea, lo valió todo, los sacrificios, los esfuerzos, las lágrimas. Valió este momento porque va bien y bueno, lo que viene. Eso por un lado, un orgullo genial. Bueno, ya nos toca cerrar el en vivo, pero hay una pregunta que yo siempre hago en los podcasts, y bueno, este podcast en el Instagram siempre lo hacemos en vivo, pero en este caso lo cambiamos un poco la temática. Siempre hay una pregunta que el entrevistado tiene la opción de responder o no la responde o no la responde. No tengo. Una Tengo cuenta en apreciación Binance, tengo sobre cuenta las en nuevas Binance. tecnologías, sobre lo que es un poquito de los tokens, de los tokens de non-fungible tokens y esa parte, que hay algo de conocimiento de esa parte. No hay la facilidad tan como puede haber Para, otros países donde tú ves cajero automático donde puedes trabajar con criptomonedas tranquilamente, puedes retirar, puedes a través de para Jairo, Binance. para Jairo Duarte, ¿qué significa la palabra éxito? La palabra éxito es la tranquilidad. Creo que esto es éxito en cualquier ámbito, el estar tranquilo. Y que está Scioli, que hemos podido conversar a lo interno de tantas cosas, para mí el éxito que ella puede alcanzar es su tranquilidad, desde el aspecto profesional al aspecto íntimo, sentimental, personal. Si estás tranquilo, estás siendo exitoso, me parece a mí. A mí Bueno, no es Jairo, dinero. un gusto. Gracias por atender a esta No, invitación. Estamos pendientes, estamos con los proyectos full y bueno, agradecidísimo como siempre. Bueno, estamos en contacto, mi hermano. hermano, muchas gracias por la invitación y a los que van a ver este video en Bueno, diferido, espero que disfruten de los cuentos y recuerden, Simón Invierte, es tu inversión inteligente. bueno, pues quedamos así. Vale, chao.